¿Te imaginas que el amor de tu vida muere en batalla y un traidor ocupa su lugar? ¿Y si descubres que eres la protagonista de una novela, y el final ya está escrito? Sumi lo vive en carne propia, pero un amuleto misterioso y una conexión con su otra yo en el mundo real le dan una última oportunidad. El tiempo se detiene, la historia se rompe. ¿Podrá reescribir su propio destino antes de que sea demasiado tarde? Descubre cómo Sumi desafía las reglas de su propio universo en este emocionante capítulo. Esa noche, el príncipe Beón se enfrentaba con fiereza a los bárbaros. La batalla teñía la tierra de rojo, y su espada parecía no conocer descanso. Al mismo tiempo, Sumi halló un amuleto misterioso, cuyo poder trascendía los límites del tiempo y del espacio, afectando también a la Sumi del mundo real. Algo invisible comenzaba a unirlas. De pronto, el cuerpo de Sumi cayó al suelo, desmayada, provocando la angustia de su doncella. Confundida, Sumi intentaba entender cómo aquella estatuilla había llegado a ese universo, hasta que su doncella le reveló que fue la chamán quien se le entregó. Años atrás, la verdadera Sumi, desesperada por cambiar su destino, había acudido a la chamán, y fue entonces cuando el hechizo comenzó. Con el corazón cargado de preguntas, Sumi se dirigió al encuentro de la chamán. Al verla, la chamán le preguntó si la estatuilla había surtido efecto, pero Sumi confesó que no sabía cómo debía actuar. La respuesta de la chamán fue enigmática: es el inicio de una nueva vida. Luego, como si leyera su alma, le mencionó el motivo de su visita, el prometido que tanto la inquietaba. Sumi asintió en silencio. Entonces, la chamán inició el ritual, pero algo estaba mal. No recibió una visión clara ni una guía, solo un final confuso, un fragmento del destino que no lograba descifrar, y eso la perturbó profundamente. Sin embargo, Sumi tenía un presentimiento oscuro, le erizaba la piel, como si algo estuviera a punto de romperse. Aún así, se aferró a la esperanza, repitiéndose en silencio que el final aún no había llegado. En el palacio, el emperador exigía saber si el príncipe Beón ya había partido hacia la frontera, y fue el príncipe Lee Yu, lo confirmó. Agradecido, el emperador elogió su lealtad, pero Lee Yu respondió que simplemente había tomado la mejor decisión. A pesar de sus palabras, la inquietud se reflejaba en el rostro del emperador, temía que Beón no regresara con vida. Lee Yu, con voz serena, le pidió que mantuviera la fe. Sin embargo, el miedo del emperador iba más allá, temía quedarse sin protección ante el amenazante clan Euxa. Su mente comenzaba a desmoronarse. De pronto, como buscando consuelo, mencionó el incienso traído desde China por Lee Yu, aquel que lograba calmarlo lo suficiente como para dormir. Con un gesto calculado, el príncipe ordenó que ese incienso se encendiera cada noche en los aposentos del emperador. Lejos del palacio, Doa deambulaba en busca de un lugar donde quedarse, hasta que, por casualidad, escuchó a unos sirvientes murmurar el nombre de Aun. Mientras tanto, Sumi llegaba a la residencia del príncipe Beón, donde fue recibida con respeto y calidez. Aún así, una nostalgia profunda se apoderó de ella. Su corazón anhelaba la pronta llegada del príncipe. Con determinación, asumió el deber de cuidar aquella casa en su ausencia. Fue en el bullicioso mercado donde volvió a cruzarse con aquel cachorrito al igual que el príncipe Lee Yu. Él la recibió con alegría, pero Sumi, con firmeza, le advirtió que no debía llamarla por su nombre. Ahora era la señora de Oseondan. Con una sonrisa forzada, Lee Yu ocultó su desconcierto. Le confesó que jamás creyó que ella aceptaría casarse con alguien como Beón. Pero Sumi, con la mirada serena, respondió que el príncipe Beón era justo como ella siempre soñó, amable y sincero. Luego, sin más palabras, se alejó. Doa logró encontrar a Aun. La nueva antagonista mostró su veneno. No deberías estar llorando, le lanzó con desdén. Doa la enfrentó sin titubear, advirtiéndole que ya había presentado una denuncia ante la oficina de investigación y que contaba con testigos. Ah, sí, murmuró Aun con una sonrisa cargada de malicia. Sin embargo, Doa había cometido un descuido, había bebido el té que tenía Aun. Aprovechando ese momento, Eun la miró fijamente y, con voz susurrante, insinuó que tal vez ese té no era tan inocente. El príncipe Lee Yu recibió las noticias con una sonrisa torcida, como si el momento que tanto esperaba finalmente hubiera llegado. Mientras tanto, en la casa de Sumi, los sirvientes rompían en llanto. Acababan de recibir la armadura del príncipe Beón. Frente a ella, le anunciaron que había muerto en combate. Sumi, incrédula, preguntó por su cuerpo, pero le respondieron que los enemigos se lo habían llevado. Se negó a aceptar aquella verdad. Conteniendo su dolor, ordenó a los sirvientes que no lloraran, pues en su corazón sabía que los protagonistas no mueren así.
Afirmó que solo creería en su muerte al verlo con sus propios ojos. Al prepararse para partir, encontró una carta del príncipe Beón. En ella, él confesaba el temor que sentía al empuñar su espada, y el dolor aún mayor de dejarla atrás. En pleno campo de batalla, el príncipe Beón fue sorprendido por una emboscada inesperada. No eran los bárbaros. Sin vacilar, enfrentó su destino con valentía. Al capturar a uno de los atacantes, éste le susurró con frialdad que su final ya estaba escrito. En ese instante, una flecha se clavó en el pecho del príncipe. De entre las sombras emergió un escuadrón bárbaro, liderado por su imponente general. Fue él quien, con voz cargada de rencor, pronunció un nombre, el príncipe Lee Yu. Sin piedad, derribó a Beón. Todo indicaba que, el final había llegado. La carta del príncipe Beón caló hondo en el corazón de Sumi, envolviéndola en una tristeza silenciosa. Esa misma noticia también alcanzó a Junsu, dejando en él un vacío imposible de ignorar. Recordó con pesar la última petición del príncipe: si no lograba regresar, debía proteger a Sumi a toda costa como el primero y último favor como amigo. En el palacio, el príncipe Lee Yu anunció fríamente al emperador que el príncipe Beón había muerto en batalla. El emperador, atónito, se negó a creerlo. Debe ser el destino, murmuró Lee Yu con aparente resignación. Al notar que la salud del emperador comenzaba a quebrarse por la conmoción, Lee Yu aprovechó el instante de vulnerabilidad. Con palabras envenenadas y falsas muestras de preocupación, deslizó sutiles insinuaciones, empujando al emperador a dejar el trono y enfocarse en su recuperación, mientras él preparaba el terreno para tomar el poder. Esa noche, Sumi tomó la decisión de partir en busca de su amado. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, apareció el príncipe Lee Yu. Con rostro sombrío, dijo haber oído la noticia de la muerte del príncipe Beón, confesando que jamás imaginó que moriría en tierras extranjeras. Pero Sumi, firme, le respondió que Beón no estaba muerto. Aseguró que iría ante el emperador para exigir que envíe refuerzos. Lee Yu, con una mirada evasiva, le dijo que el emperador ya estaba completamente informado, y que, en esas circunstancias, sería casi imposible. Al igual que Sumi, Junsu también había decidido ir en busca de Beón, pero su padre intentó detenerlo. Con el corazón firme, Junsu le dijo que iría a recuperar el cuerpo de su amigo. Su padre se negó rotundamente, imponiéndose con dureza. Entonces, sin dudar, Junsu renunció a formar parte de esa familia. Aún así, recibió una amenaza. No entendía qué clase de mundo pretendía construir su padre, pero tenía claro que él ya no formaría parte de él. Por primera vez, decidió tomar el control de su vida. Sumi, desesperada, le pidió a Lee Yu que él intercediera ante el emperador para enviar refuerzos. El príncipe respondió que lo haría, pero solo con una condición: que ella aceptara casarse con él. Sumi lo rechazó de inmediato. Enfurecido, Lee Yu exclamó que siempre le había pertenecido. Ella lo negó con firmeza, pero sus palabras solo avivaron su rabia. Entre dientes, Lee Yu juró que se encargaría de que el príncipe Beón no volviera con vida. Su mirada revelaba una locura contenida. Odiaba a Beón por haberle arrebatado aquello que más valoraba. Sumi, temblando pero valiente, le dijo que Beón también estaba luchando por sobrevivir. Sin embargo, la furia de Lee Yu solo crecía. Pronto todo cambiará, amenazó, exigiendo que ella se quedara a su lado. Fue entonces cuando Sumi lo enfrentó. Sabía que él pertenecía al clan Eoxa. Así que lo descubriste, murmuró Lee Yu con una sonrisa torcida. Sumi lo miró sin miedo. Nunca me casaría contigo, aunque muera. Al día siguiente, el emperador reunió a todos sus ministros para anunciar una decisión inesperada: abdicaría al trono. La sala quedó en silencio, atrapada entre la sorpresa y el desconcierto. Entonces, con voz temblorosa, declaró que el heredero sería el príncipe Lee Yu. De inmediato surgieron murmullos de desacuerdo, especialmente del primer ministro. Otro de los consejeros se atrevió a alzar la voz, recordando que el príncipe Beón que también era de la familia imperial. En ese instante, Lee Yu se acercó lentamente a aquel ministro, lo miró con frialdad y le susurró: Beón está muerto. Sin dar tiempo a reaccionar, lo apuñaló en pleno consejo. La sala se congeló. Lee Yu ya no ocultaba su verdadera naturaleza, se había vuelto completamente maquiavélico. Sumi y Junsu estaban juntos cuando, de pronto, un grupo de soldados irrumpió y la arrestó sin previo aviso. La acusación: traición, vinculada al primer ministro. Toda su familia fue detenida. El motivo era claro: el primer ministro había sido incriminado como líder del clan Eoxa. Entre las supuestas pruebas,
Encontraron una carta en la que se advertía que el príncipe Beón iba en camino a derrotar al general enemigo. Todo había sido meticulosamente planeado por el príncipe Leeyu, manipulando hábilmente al emperador. Sumi fue encarcelada, y al día siguiente, su familia entera suplicaba frente al palacio para hablar con el soberano. Entonces apareció Leeyu, luciendo una sonrisa triunfante. Se dirigió a Sumi y, con crueldad, le dijo que esa había sido su elección. En ese instante, Sumi comprendió que todo había sido una trampa. Justo cuando estaban por ejecutarla, el tiempo se detuvo. La historia, como si se rompiera, fue interrumpida. Sumi se encontró cara a cara con su versión del mundo real, gracias al poder de la estatuilla. Ambas habían deseado empezar una nueva vida, y por ello habían intercambiado sus cuerpos. Todo había quedado en pausa, el servidor colapsó. Eso significaba que el príncipe Beón aún vivía, y también Sumi. Con el corazón esperanzado, Sumi preguntó si aún era posible cambiar la historia. Ninguna de las dos lo sabía. Entonces apareció el espíritu misterioso. Era el mismo niño que le había vendido las pulseras. Pero ahora, revelaba su verdadera identidad, el dueño de la historia, el autor. Sumi le preguntó si él había creado ese mundo, y él respondió con una verdad inesperada: en realidad, fuiste tú. La historia había nacido del alma de Sumi. Él solo la observaba. Ambas le rogaron que no dejara que el final se escribiera de ese modo. El autor accedió a ayudarlas, pero bajo una condición: debían reescribir su destino en solo 3 oraciones. Y Sumi lo hizo. En medio de la ejecución, algo insólito ocurrió: una abeja revoloteó se posó en el verdugo, impidiendo la ejecución de Sumi. El verdugo se detuvo. Entonces, Sumi alzó la voz y dijo que tenía algo importante que declarar. Leeyu intentó silenciarla, pero ella pronunció una sola palabra, una palabra sagrada, que detenía todo. Era la frase con la que se fundó el clan Euxa, el oscuro secreto del príncipe Leeyu. Sumi le dijo que sabía toda la verdad. Leeyu deseaba el trono con tal obsesión que eliminó al príncipe Beón y ahora el primer ministro. Fue el plan perfecto, o eso creía. Pero Sumi lo miró con firmeza y le advirtió: ten cuidado, el clan Euxa también puede traicionarte. Leeyu soltó una risa burlona. Por otro lado, Junsu buscaba desesperadamente una forma de corregir el caos que se desataba en el reino. Mientras tanto, la reina madre, angustiada, temía lo peor. En su corazón presentía que una nueva masacre estaba por desatarse, una más, bajo las órdenes del príncipe Leeyu. Esa noche, Sumi fue llevada ante el príncipe Leeyu, quien ya se encontraba sentado en el trono imperial. Con una mirada fría, le dijo que le daría una última oportunidad. Le preguntó, una vez más, si se casaría con él. Sumi lo miró sin temor y respondió con firmeza: nunca, aunque eso me cueste la vida. Leeyu insistió, prometiéndole que, de aceptar, se convertiría en la reina del país. Pero Sumi no vaciló. Al no obtener la respuesta que deseaba, Leeyu ordenó a los guardias que la llevaran a su alcoba. Sumi logró escapar, pero pronto fue rodeada. Entonces, Leeyu apareció con una espada en mano, apuntándola directamente. Te concederé tu deseo de morir, murmuró con frialdad. Pero Sumi, usando su ingenio, logró arrebatarle la espada por un breve instante. Aún así, no pudo escapar. Estaba rodeada. Justo cuando la hoja descendía hacia ella, una flecha atravesó el aire, desviando el golpe en el último segundo. El príncipe Beón había regresado. En el preciso instante en que el sol y la luna se volvieron uno, ocurrió un milagro. Contra todo pronóstico, el príncipe Beón logró cambiar el curso de la historia. En el campo de batalla, con su determinación y astucia, logró que el temido general bárbaro se rindiera sin derramar más sangre. La victoria era suya, pero la celebración fue efímera. Al enterarse de la situación, el príncipe Beón no dudó, decidió regresar de inmediato. Mientras tanto, en la capital, el misterioso clan Euxa aguardaba impaciente su reunión secreta con el príncipe Leeyu. La atmósfera era densa, cargada de silencios sospechosos y miradas que evitaban cruzarse. Fue entonces cuando uno de los soldados irrumpió con urgencia. Los funcionarios, liderados por Junsu, se dirigían hacia el palacio. El anuncio cayó como una piedra en el salón. Todos giraron sus ojos hacia el padre de Junsu, un alto consejero que también era miembro silencioso del clan. En el palacio, los eruditos exigían audiencia con el emperador. Su clamor resonaba en los pasillos cuando, de pronto, fueron rodeados por soldados desconocidos. No pertenecían a la Guardia Imperial. Algo no andaba bien. En ese mismo instante, en el punto más álgido del peligro,
el príncipe Beon hizo su aparición. Su figura imponente emergió entre el tumulto, justo cuando Sumi y Junsu se encontraban acorralados. Pero su llegada no fue del agrado del príncipe Lee Yu, quien, sin vacilar, ordenó su arresto. Los soldados titubearon. No estaban preparados para encarar al verdadero heredero del trono. Beon, con voz firme y mirada de fuego, exclamó: «Si desean vivir, suelten las espadas». El eco de sus palabras sacudió los corazones. Uno a uno, los soldados dejaron caer sus armas. El conflicto ya no era entre tropas. Esto era un duelo entre príncipes. Mientras tanto, Junsu se enfrentaba con determinación a los soldados que intentaban detenerlo. Pero estos no dudaron en decirle: «Cumplimos con la voluntad del emperador». Antes de que pudieran actuar, una voz potente rompió el aire. «Alto». El escuadrón imperial había llegado. Encabezados por el fiel guardaespaldas del príncipe Beon, rodearon el lugar con precisión. En ese momento, entre asombro y alivio, Junsu entendió la verdad: el príncipe Beon estaba vivo. Y había regresado. La llegada del príncipe Lee Yu se retrasaba más de lo esperado. Los miembros del clan, impacientes y desconcertados, comenzaban a alterarse. Fue entonces cuando ocurrió lo impensado: la Guardia Imperial rodeó el lugar con precisión militar, sellando cada salida. No había escapatoria. Simultáneamente, en otro punto del palacio, el príncipe Lee Yu se encontró completamente acorralado. Frente a él, erguido con una mirada implacable, estaba el príncipe Beon. Ya no había rastro de duda ni de misericordia en sus ojos. «Y ya no siento culpa», dijo Beon con voz firme. «Ni empatía». Sin titubear, alzó la mano y dio la orden: «Arresten al príncipe Lee Yu por traición». Los soldados imperiales no dudaron. Se abalanzaron sobre el príncipe Lee Yu. Sumi y el príncipe Beon por fin se reencontraron. La familia de Sumi, al fin libre, los recibió con lágrimas y sonrisas. Su padre de Sumi estaba feliz de ver otra vez al príncipe Beon. Todos regresaban a casa con el corazón más ligero, todos, excepto Beon. El príncipe debía quedarse en el palacio para resolver los asuntos pendientes. El emperador estaba empeorando, su mente parecía atrapada entre el pasado y la culpa. Beon ordenó apagar los inciensos, llamó al médico imperial, pero sabían que la recuperación sería lenta. El emperador, en su delirio, veía el fantasma de Beon cuando era niño, parado frente a él, como aquella vez en que el pequeño príncipe le pidió perdón. Solo que ahora, era el emperador quien murmuraba entre suspiros: «Perdón, perdón», sin distinguir la realidad de sus propios remordimientos. Por otro lado, esa misma noche, la doncella aún intentaba huir en silencio bajo la sombra de la luna. Doa había ayudado en su captura. Sin opción de escape, Eun fue arrestada. Así, la nueva villana fue detenido. Al mismo tiempo, en el palacio, la reina madre se acercó lentamente al príncipe Beon. Su rostro reflejaba la preocupación que había tratado de ocultar durante días. Sabía sobre el estado crítico del emperador y comprendía que ya no podían seguir ignorando lo inevitable. «Príncipe Beon», dijo con solemnidad, «ha llegado el momento. El trono no puede quedarse en silencio. Debes dar un paso al frente». Mientras los ecos de la noche envolvían el palacio, Sumi se encontró cara a cara con quien alguna vez llamó amiga, la doncella Eun. «¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó Sumi con la voz temblorosa, luchando entre la rabia y la tristeza. «Pensé que podía confiar en ti». Eun soltó una risa amarga. «¿Confiar en mí? Tú nunca viste nada más allá de ti misma, Sumi. Solo te importaban tus sentimientos. Nunca notaste lo que pasaba a tu alrededor». Sumi bajó la mirada por un instante. «Y tal vez fui entrometida, lo admito. Pero casi muero ahogada, me secuestraron, estuve a punto de morir, Eun». «Y aún así tienes suerte», interrumpió la doncella, con frialdad. «¿Desde cuándo cambiaste tanto?», susurró Sumi. «Cambiar». Eun la miró con dureza. «Yo nunca cambié. Siempre fui así. Solo que tú nunca lo viste». Sumi respiró hondo, con los ojos llenos de dolor. «Y te pido perdón por haberme metido en tu vida, pero hacerle daño a otros, destruir vidas por tu resentimiento, eso nunca se justifica. Aún ahora, te lo ruego, admite tu error». Pero Eun no dijo una palabra. Su silencio era más revelador que cualquier confesión. Sumi entendió, en ese momento, que Eun ya había cruzado una línea sin retorno. No necesitaba enemigos, ella misma había cavado su propia tumba.
Ante el príncipe Beón se encontraban todos los integrantes del clan Eoxa. Con voz firme, les pidió que confesaran su delito de traición. Pero antes de que pudieran responder, el príncipe Leeyu alzó la voz, acusando a Beón de haberse burlado y engañado al emperador. De pronto, uno de los guardias entró trayendo a un soldado, quien había confesado todo lo ocurrido. En ese momento, apareció el emperador. El emperador observó con frialdad los rostros de aquellos que lo habían traicionado, centrando su mirada en Leeyu, quien había intentado cegarlo y manipularlo. Ordenó que confesaran sus crímenes por primera y última vez. Si lo hacían, les perdonaría la vida. Uno a uno, los miembros del clan fueron admitiendo sus faltas y suplicando clemencia. Aunque deseaba eliminarlos a todos, el emperador decidió cumplir su palabra. Pero Leeyu, lleno de odio, se burló, le dijo que había alcanzado el trono tras eliminar a su propia sangre, y ahora quería posar como un emperador sabio. «Eres un animal», le escupió con desprecio. El emperador, consumido por la ira, ordenó que le cortaran la cabeza. Sin embargo, el príncipe Beón intervino, le pidió que no repitiera el mismo pecado, que no se manchara aún más y buscara vivir en paz. Conteniendo su rencor, el emperador optó por el destierro de Leeyu. Mientras era arrastrado, Leeyu gritaba con rabia e impotencia. Su plan había fracasado. La rebelión estaba sofocada. El príncipe Beón, por su parte, aceptaba su rol, ser el perro de caza del emperador, si eso significaba proteger el reino. Leeyu, en cambio, se marchaba convencido de que todo aquello había sido una injusticia. A la mañana siguiente, el príncipe Leeyu era escoltado por los guardias, rumbo a su exilio. El aire era frío, como si el destino ya no tuviera compasión por él. Sin embargo, en el camino apareció el príncipe Beón. Con voz firme, pero cargada de humanidad, Beón le dijo: «La venganza es para quienes ya no pueden regresar. Aprovecha esta oportunidad para cambiar». Leeyu no respondió. Tal vez por orgullo, tal vez porque sabía que esas palabras tenían más verdad de la que quería admitir. Justo cuando estaba por subir al bote que lo llevaría lejos del imperio, apareció Sumi. Ella pidió hablar con el príncipe Leeyu y le dijo: «Entiendo tu resentimiento, pero no te conviertas en aquello que más odias». Aquellas palabras fueron enviadas por la verdadera Sumi. Entonces algo cambió en la expresión del príncipe Leeyu. Gumaen Husan susurró. Sabía que no era Sumi que conoció. Aquella palabra selló su certeza. Mirándola con intensidad, Leeyu habló por última vez. «Dile a esa persona que esto no es mi final». Y sin mirar atrás, subió al bote que lo llevaría al destierro. La historia estaba por terminar, cuando todo se congeló. Sumi se encontró con el espíritu misterioso. Él le dijo: «Demostraste ser una verdadera admiradora». Pero también le preguntó si no se arrepentiría de quedarse. Sumi, sin titubear, respondió: «No. Sé que cuando esto termine, el mundo desaparecerá. Pero aún así, quiero quedarme». Así que ese día, se respiraba tranquilidad. La casa del príncipe Beón se sentía la presencia de su esposa Sumi, así que dijo a Sumi que ya era hora de anunciar su boda. Pero Sumi estaba preocupada que pronto se terminaría, por ello le contó sobre el mundo donde se encontraban. Le dijo que ellos eran los protagonistas de una novela, por lo que si ellos se casan serían el final de su historia. Al principio Beón no le creyó. Mientras tanto, las vidas de los demás personajes tomaban nuevos caminos. Junsu, por fin, empezaba a convivir con su padre. Incluso nuestra antagonista le devolvió a su padre el castigo del silencio. ¿Quién lo hubiera imaginado? El negocio del señor Do cerró, dejándolo solo nuevamente, igual que a su hija adoptiva, Eun. Aún así, Junsu seguía embelesado con ella. Sus sentimientos no habían cambiado. Aunque existía la posibilidad de que ese mundo desapareciera, el príncipe Beón se sentía feliz de haber conocido a Sumi. Gracias a ella, su destino había cambiado, y ahora soñaba con comenzar un futuro juntos. Sentía que todo era posible porque Sumi estaba a su lado. Le agradeció por haberle cambiado la vida. Incluso si ese mundo llegaba a desaparecer, él siempre la elegiría. Y Sumi, con firmeza, le aseguró que no tendría miedo. Durante la noche en la casa de Sumi, sus hermanos habían decidido casarse, por lo que ese día llegó un vendedor de obsequios. Sin embargo, los tres no lograban convencerlo de dejar la caja de regalos. El padre de Sumi ofreció su vino más preciado, pero aún así se negaron. Entonces, Sumi propuso preparar cócteles para ellos, lo cual funcionó. Finalmente, la caja de regalos de boda entró a la casa. Pero en realidad, no era auténtica, todo había sido planeado por el príncipe Beón.
Aún así, los hermanos de Sumi lo tomaron con humor, o al menos eso parecía. Sin embargo, en el palacio llegaron noticias del príncipe Lee Yu. El emperador había oído que el barco en el que fue enviado al exilio quedó atrapado en una tormenta y se hundió. Para el príncipe Beon, aquello no era más que el destino, el final que Lee Yu eligió para sí. Entonces, el emperador, en silencio, se preguntó cómo sería su propio final. Beon, mirándolo con serenidad, le dijo que después de ver la decisión que tomó con respecto al príncipe Lee Yu, le daba curiosidad saber qué clase de mundo crecería bajo su mando. Ese mismo día, Beon decidió dejar de ser el perro de caza del emperador. Dejó atrás la espada que lo había acompañado desde el principio. El emperador, con pesar, confesó que aún lamentaba lo que le hizo cuando era niño. Y así, nuestro protagonista se retiró, sin odio ni rencor. Finalmente, el día llegó. Nuestros protagonistas estaban en su boda. Entre aplausos, la novia hizo su entrada, y así comenzaron los rituales del matrimonio. A diferencia de una ceremonia tradicional, Sumi había preparado un ramo que lanzó al público, y para sorpresa de todos, fue nuestra querida antagonista, Dowa, quien lo atrapó. Justo tras recibir un guiño del que podría ser su futuro novio. Los invitados estallaron en aplausos para la posible próxima novia. Todos eran felices, incluso el autor de esta historia. Nuestra pareja se había casado. Y el final había llegado. Bueno, no del todo. La historia continuaba. Sumi y el príncipe Beon se habían mudado a la casa del primer ministro de Estado y ya tenían 6 hijos, con la esperanza de llegar a 12. Los abuelos, aunque deseaban una vida tranquila a su edad, seguían algo inquietos. El príncipe Beon era adorado por sus hijas, y la paz reinaba. Mientras tanto, Junsu visitaba a Eun en el orfanato, iniciando su propio capítulo. La vida de todos comenzaba de nuevo. Así, este fue el final de la primera noche con el duque, solo para dar paso a otra historia. Nuestros protagonistas se despidieron de nosotros, reflejando su amor hasta el último suspiro.